Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Ayudar a un niño es sembrar en tierra fértil. Bueno, en este momento estoy agradecido con Dios y con el Concilio Una Cita con Dios, aunque no tenga un patrocinador, pero sé que algún día lo tendré. Sea usted de bendición a nuestros niños hispanos. Ellos necesitan su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. La carta de este día nos llega de parte de Elena de Westminster, California, y entre otras cosas nos dice: Hermano Soto, le pido por favor me explique qué quiere decir el hablar en lenguas. Por favor, explíquemelo, hermano Soto. Mi querida hermana Elena, primeramente déjeme agradecerle por participar en Cartas al Pastor Soto, lo que con mucho gusto trataré de explicar en la forma más breve preparado para la radio. Originalmente, el hablar en lenguas fue la evidencia física que hubo en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 o como 120 que estaban allí en aquel lugar, respondiendo a la promesa del Señor Jesucristo que había dado a sus discípulos de que fueran a Jerusalén y quedaran allí hasta que fueran embestidos con poder de lo alto. Fue una experiencia segunda para los apóstoles. Ellos habían sido salvos, habían aceptado a Jesucristo como su Salvador, habían creído en Él. El Señor Jesucristo los había manifestado ya que no eran del mundo. En el capítulo 17 de San Juan, dijo: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Así que ya eran convertidos a Jesucristo. Cuando Él lavaba sus pies de ellos, en la última cena con ellos, en la última reunión, Él les dijo que ya estaban limpios por la palabra. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo fue para dar poder, y el hablar en lenguas fue la evidencia física que ellos tuvieron y que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir que este origen en los judíos, y fue como comenzó la iglesia comenzó en esta experiencia. Una vez más repito, porque otras veces hemos enseñado sobre este tema ya. Comenzó entre los judíos en esta forma, hablando en lenguas y recibiendo poder de lo alto. Pero también fue la misma forma, el hablar en lenguas, la forma que se inició, o con la señal que se inició en Hechos capítulo 10, versículos 44, cuando comenzó la iglesia entre nosotros los gentiles. La misma experiencia que había ocurrido en Hechos capítulo 2 con los judíos, ocurre ahora con los gentiles. Y dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto, claro, era una señal que el Señor Jesús había indicado que ocurriría
en los verdaderos nacidos de nuevo que formarían su cuerpo, es decir, la iglesia, los redimidos por su sangre que aceptaran por fe, los que creyesen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación de sus almas. Y lo leemos en Marcos capítulo 16, versículo 17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Además de esta promesa del Señor como señal en su iglesia, practicada en su iglesia, y esto lo dijo en forma indefinida, es decir, hasta el fin, la señal de los que seguirían a los que creyeren. También la iglesia lo practicó. En Hechos capítulo 19 hubo una situación cuando hubieron muchos que habían aceptado a Cristo y se atrevían hasta a predicar, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo, viendo los que predicaban pero faltos de unción, les llamó a un lado y les preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Es decir, que una es la experiencia de salvación, otra la experiencia del hablar en lenguas, porque es la evidencia física, repito, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 5 del capítulo 19, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, que nosotros encontramos que es una práctica en la iglesia como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, cosa esta que les daba un poder marcado, o más que marcado, un poder, una autoridad indefinida sobre los demonios. Se echaba fuera el temor, y aquel estado que, aunque salvos, pero tenía un estado de temor los discípulos, se transformó por un estado de poder, de autoridad, de sacrificio, de abnegación y de sabiduría para predicar y exponer la palabra del Señor. Esto es lo que es en sí el bautismo del Espíritu Santo, y lo que en sí revela haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, haber hablado en otras lenguas. Además de otras citas, quiero limitarme a leer aquí en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10, porque también es un don que el Espíritu Santo da a la iglesia para ministrar. Y dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, que es un don, además de una evidencia física de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, es un don que da el Espíritu mismo a la iglesia para ministrar. Claro, el propósito de las lenguas es edificar al creyente. No edifica a otro que escuche, quizás confunda a muchos que escuchan, pero es una señal que al practicarse edifica al creyente y le da autoridad y poder al creyente, porque esto viene del Espíritu Santo. En este capítulo 12, versículo 10, se refiere, claro, a dones especiales. Personas que en lenguas traen mensajes en la iglesia. A veces en nuestros cultos se levanta alguien con un mensaje en lenguas por el Espíritu Santo. Y ese mensaje en lenguas es interpretado por la misma persona o por otro hermano o hermana en la iglesia que tiene ese don de interpretación de lenguas y trae el mensaje que el Espíritu Santo quiso dar a su pueblo. Debo aclarar que el hablar en lenguas, también como todas las manifestaciones del Espíritu Santo, se sujetan al creyente o al profeta. Es decir, a veces sentimos bendición muy grande en algunas casas donde si yo estuviera en la iglesia o si estuviera en mi casa, me soltaría hablando en lenguas, pero debido a que hay muchos presentes que no entienden qué se trata de esto o cuál es el origen de esta manifestación de hablar en lenguas, pueden confundirse o espantarse. Para evitarlo, prefiero no hablar en lenguas y hablarlas en mi casa o hablarlas en la iglesia cuando ordenadamente damos oportunidad para alabar a Dios como el Espíritu de, si en otras lenguas, en otras lenguas. En fin, como sea, o si el Espíritu Santo trae mensaje en lenguas, como ya antes expliqué, para la iglesia. Así que, mi hermana Elena, concluyo en estas palabras: el hablar en lenguas es un don de Dios, un regalo de Dios, que dio como señal para los que creyeren en su nombre, que dio como evidencia física de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y que da el Espíritu Santo a la iglesia
como señal de edificación y poder para ministrar. Que el Señor le bendiga y de nuevo gracias por participar en nuestro programa. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccb.org.